Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Estamos en la secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Abajo te dejo el link de mi página web para que puedas ver en orden todos los temas del curso de álgebra lineal. Estamos en el tema de espacios vectoriales. Ya en el primer video explicamos qué es un espacio vectorial, ya hemos hecho ejemplos de espacios vectoriales y ya hicimos un ejemplo parecido a en donde nos pedían demostrar, al igual que en ese, si es o no es un espacio vectorial. Era prácticamente lo mismo, la diferencia era que allá nos decían que X y Y eran menores o iguales que 0. Acá solamente me está diciendo que X es menor que 0. Es decir, me están pidiendo que yo tenga un subconjunto de vectores de R2. Puedo decir que es vectores porque dentro de R2 es un vector. Porque R2 es un espacio vectorial. Pero X es menor o igual que 0. Y es cualquier número. Entonces, ese subconjunto me están pidiendo determinar si es o no es un espacio vectorial. Entonces, para poder determinar si algo es un espacio vectorial o no, yo debo definir tres elementos de ese conjunto. Yo digo, bueno, V, W y Z son elementos de ese conjunto, es decir, son elementos de R2 con la condición de que la primera componente es menor o igual que 0. Y empiezo a demostrar si cumplen las 10 propiedades. En el momento que no cumpla una, ya puedo decir, vea, eso no es un espacio vectorial porque no satisface la siguiente propiedad. Algunos estudiantes dicen, pero profe, ¿no habría necesidad de demostrar las que siguen? No, porque la condición para hacer espacio vectorial es que cumpla las 10. Con una que usted sepa que no cumpla ya es suficiente. Entonces, cuando uno tiene ya dominio del tema, uno ya puede mirar y dice, bueno, tal propiedad no la cumple y se va directamente. Pero como a veces no tenemos ese dominio, estamos aprendiendo, entonces nos toca una por una. Entonces voy a empezar con la suma. Vamos a demostrar si la suma de esos dos vectores, el vector suma de estos dos vectores está contenido dentro de ese conjunto que yo quiero. Entonces voy a sumar estos dos, que sería primera componente más primera componente del otro, segunda componente de V más la segunda componente de W. Y miremos si pertenece. Con la segunda componente no hay problema, porque la condición solamente es la primera componente. La primera componente tiene que darle 0 o negativo. Si este es negativo y este negativo, la suma de negativos da negativo. Si este es 0 y este negativo, la suma de 0 con negativo da negativo. Y la suma de ceros da 0. Entonces, si estos dos pertenecen a ese conjunto, la suma pertenece a ese conjunto, que lo vamos a llamar conjunto A. Vamos a ver si se cumple la propiedad conmutativa. Entonces, el vector V más W fue esto que me dio, que tenemos acá. ¿Qué veo acá? Primera componente, suma de números reales, que son negativos o 0. Segunda componente, suma de números reales cualesquiera. Entonces, como son números reales, suma de números reales cumple la propiedad conmutativa. X1 más Y1 es lo mismo que tener Y1 más X1, coma. X2 más Y2 es lo mismo que tener Y2 más X2. Y si lo analizo un poco, esto es el vector W más V, porque W son las primeras componentes y V son las segundas componentes, entonces cumple la propiedad conmutativa. Ahora vamos a mirar si cumple la propiedad asociativa. Entonces, el vector suma de V más W más Z. V más W es esto que yo veo acá, que ya lo tenemos, más Z, que ya lo definimos como Z1, Z2. ¿Cómo se suma eso? Se suma primera componente con primera componente. X1 más Y1 más Z1, coma, porque toda esta suma me va a originar la primera componente. Segunda componente, X2 más Y2 más Z2. Pero esto es un suma de números reales, entonces yo puedo aplicar propiedad asociativa. Entonces yo puedo decir, bueno, esto que yo veo acá, esta suma de tres números reales, lo puedo hacer sumando el segundo y el tercero primero, y después lo sumo con la primera componente. Similar acá, tengo la suma de tres números reales, simplemente voy a decir esto que está acá, lo sumo por aparte. Como lo estoy sumando por aparte, noto que x1, x2 se está sumando aparte y es el vector v. Y que aquí simplemente ya se había sumado el vector w y z, porque estos son los componentes de w y z. Por lo tanto, cumple la propiedad asociativa. ¿Elemento neutro? Sí, tiene elemento neutro, claro, obvio.
Porque la primera componente puede ser 0 o negativo, entonces que sea 0. Y la segunda componente puede ser cualquier número real, entonces puede ser de 0. Entonces el elemento neutro está dentro del conjunto. ¿Dónde falla? Igual que en el ejemplo del video anterior, falla en la quinta propiedad. ¿Por qué falla en la quinta propiedad? Porque me está diciendo que para todo vector del conjunto existe su inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Un vector que sumado con él me origina el elemento neutro. Este vector, que es el mismo que utilicé para el video anterior, pertenece al conjunto A. Claro, porque la condición es que la primera componente sea negativa o 0. Y la segunda componente no importa. ¿Cuál es el inverso aditivo de este? Es este, 2 con 2, porque la suma le da 0. Y este vector no está dentro del conjunto. Porque para estar en el conjunto la primera componente debería ser negativa o 0. Pero no está. Por lo tanto, ya puedo decir que no es un espacio vectorial. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web. Muchas gracias.